Bienvenidos a todos. Déjame darle por aquí. Un placer, mi nombre es Jennifer Montalvo García, soy ella y estamos desde acá de Puerto Rico facilitando este espacio. Estamos bien entusiasmadas en que ustedes hayan dado cita para esta tarde de hoy poder hablar sobre la importancia del antirracismo y cuál es ese contexto en Puerto Rico. Así que eso me entusiasma mucho. Tenemos a una gran colega, Mariluz Franco Ortiz, una gran persona que trabaja prácticas antirracistas, un lente antirracista en Puerto Rico, en conjunto con otras compas como que trabajan desde Colectivo ILE, así que eso nos entusiasma mucho porque representa un gran valor para acá, para Puerto Rico. Y yo voy a empezar primero para decir quién es la gran Mariluz Franco, hablar un poco por qué estamos acá y el interés también es que ella, ¿verdad? Mariluz nos pueda presentar sobre el contexto de la negritud y la afrodescendencia en Puerto Rico, pero también que ustedes, ¿verdad? Puedan hacer preguntas, podamos tener esa interacción, ya sea alzando la manita o escribiendo por el chat y entonces pues facilitamos ese espacio de esa manera en donde nos podamos sentir cómodas, cómodos y cómodes. Me van a disculpar porque también, aparte de que Puerto Rico tiene problemas de colonización, de racismo, también tenemos una infraestructura bien precarizada en cuestiones de energía eléctrica y no sé si ustedes han escuchado las situaciones de la falta de energía eléctrica en el país. Literalmente hace algunos minutos se me fue la luz en mi casa y ayer se me fue la luz en mi casa y me llegó como 7 horas después, así que posiblemente hoy pase lo mismo. Así que ese es un poco el contexto también de Puerto Rico que me parece importante poder decirlo. Ante eso, hablar un poco de Mariluz. Mariluz Franco cuenta con un doctorado en Psicología Social Comunitaria de la UPR, que es la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Su trabajo explora las dimensiones del racismo que viven las mujeres negras en Puerto Rico y la afirmación de la negritud. Ha publicado sobre manifestaciones de racismo cotidiano entre niñas y sobre la internalización del estigma, autoestigma, y las experiencias de racismo entre estudiantes de escuela elemental, entre otros temas. La doctora Franco Ortiz forma parte de la comunidad asesora del colectivo ILE, dedicado al trabajo antirracista y de afirmación de nuestra negritud en Puerto Rico, y actualmente es investigadora del proyecto Visualizando la Afrodignidad y coordinadora de investigación del programa Metas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, y es una orgullosa madre de 2 seres de luz. Y antes de comenzar con la conversación, cuando estuvimos dialogando sobre esto, déjame ver cómo yo puedo, dale minimizar acá ahora. Cuando estuvimos hablando sobre las diferentes temáticas que queríamos traer para abordar el contexto de Puerto Rico a la luz de la conferencia que se va a estar trayendo en Puerto Rico, nosotras pues estuvimos pensando en diferentes temas y definitivamente hay una relación histórica entre el paradigma prohibicionista y los cimientos de la guerra contra las drogas, sobre el control de los cuerpos de las personas racializadas, las personas negras, en las comunidades latinex y los sectores empobrecidos. Por ejemplo, acá en Puerto Rico lo podemos ver en esa violencia comunitaria de quiénes son las personas, ¿verdad? Los jóvenes de sectores empobrecidos, racializados, involucrados en lo que es el narcomenudeo, quiénes son las personas que también están vinculadas a esos homicidios. También tenemos, por ejemplo, cuando uno mira en el contexto de las cárceles en Puerto Rico, y yo creo que esto es algo que pasa en Estados Unidos y posiblemente pasa en Latinoamérica, sobre el contexto de las cárceles en Puerto Rico, tenemos un 65% de las personas que están privadas de la libertad tienen un historial de consumo problemático de sustancias y la mayoría son jóvenes y son de sectores empobrecidos, pero a la misma vez tenemos un Estado que nos recoge los datos de etnia y de racialización de esos jóvenes que interactúan con el sistema punitivo. Y también definitivamente hablar de antirracismo pues tiene unas particularidades en Puerto Rico por nuestra relación colonial española, desde la invasión española, pero también
la relación colonial a perpetuidad con Estados Unidos, que hasta hoy día pues nos mantenemos en esa relación colonial que tiene una incidencia en cómo nosotros nos vemos, en cómo nos relacionamos, en cómo se construyen relaciones asimétricas de poder. Así que para la coalición de reducción de daños es importante tener estas conversaciones desde ese lente interseccional y desde esa justicia social. Ya hablando de eso, pues me gustaría dejarle el espacio a Mariluz y también decirle que si pueden por ahí en el chat escribir, yo no sé si Tanagra ya lo puso, pero si pueden poner de dónde vienen, quiénes son, cómo quieren, ¿verdad? Cómo se identifican él, ella, pues también eso sería bien chévere. Wow, muchísimas gracias Tanagra y Jennifer por esta invitación y por esa presentación. Tengo que recalcar que los trabajos que he llevado a cabo tanto en el ámbito académico y de investigación como comunitario, nunca he estado sola, sobre todo particularmente, bueno, he tenido el privilegio de vivir en diferentes contextos en Estados Unidos, América Latina, Costa Rica, Perú, y pues naciendo aquí, pues digamos que desde esa experiencia universitaria en adelante y por haber nacido en una cuna privilegiada en el sentido de una familia orgullosamente negra, pues esa es parte de esa herencia de haber aprendido pues que sola no es posible. Así que llevar a cabo estos trabajos en colectivo, como lo es el colectivo ILE, donde llevamos a cabo desde hace 30 años. El año pasado cumplimos ya 3 décadas en Puerto Rico, llevando a cabo trabajo comunitario de desarrollo de liderazgo con excelente antirracista, como trabajo de investigación desde aquí, desde la UPR en Calley, con varias colegas, principalmente Isar Godró y otras colegas, como vamos a ver ahora, pues ha sido clave. Y pues segundo, pues recordarles pues que aquí tengo esta presentación. Sin embargo, pues en el momento en que quieran hacer alguna pregunta o comentario con respecto al contenido, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo me refiero, ¿verdad? Ella, me pueden decir Mariluz en toda la confianza, y voy a estar enfocando principalmente el tema de negritud y afrodescendencia en Puerto Rico, desde mi experiencia en estos dos ámbitos, tanto en investigación como en el trabajo del colectivo ILE. O sea, que quisiera que esto fuera una oportunidad para definir, ir a lo básico, a definiciones básicas, como para tener un punto de partida, unos referentes en común, definir racismo, racialización, las dimensiones que existen del racismo, ya sea a nivel individual, interpersonal o institucional, y tomando en cuenta en específico el ejemplo de la escuela, que ha sido mi experiencia, pero pues a su vez me interesa pues que puedan extrapolar esto a sus contextos de expertise. Ustedes son los y las expertas. Sin lugar a dudas ha habido un antes y un después de varias instancias, un antes y un después del huracán María, desde la óptica colonial, ¿verdad? Cómo se ha develado esa relación colonial Puerto Rico-Estados Unidos a partir del huracán María, pero también específicamente después del asesinato de George Floyd, ha habido un antes y un después y ha habido un impacto a nivel internacional, no solamente Puerto Rico, de que hay que atajar el tema de racismo sistémico e institucional, como que ha estado más a flor de piel desde ese asesinato. Y lo que queremos es invitarles, ¿verdad? A mirar estos conceptos, estas definiciones, así que agradezco a la coalición de reducción de riesgos, a Carla Correa también, que hizo el acercamiento. Así que aquí quiero empezar con esta cita que en estos días bueno, siempre ha sido como una base, Angela Davis,
luchadora de los derechos civiles desde los 60 en Estados Unidos, pero quería comenzar con esta cita, porque hace una exhortación desde un inicio, donde dice que no es suficiente, en una sociedad racista, no es suficiente no ser racista, sino que hay que ser antirracista. Y aquí hay varios mensajes. Y es que tiene que haber una intención con la acción de tomar unos pasos para establecer unos cambios en términos de la inequidad. Esta es una invitación que les queremos hacer en ese sentido, porque en la medida en que no hacemos, pues estamos perpetuando el mismo sistema de inequidad. Esa es la invitación que queremos hacerle, y voy a presentar como guía pues un trabajo de investigación, como decía antes, que surge a raíz de 9 años aquí en UPR Calley, donde la investigadora principal es la doctora Isar Godró, donde después de 9 años de estar investigando junto a un equipo de trabajo, pues estuvimos en varias escuelas del área regional de Calley, trabajando en escuelas elementales con la convicción de que para transformar hay que entrar en un proceso educativo, tanto comunitario como nosotras como investigadoras, ¿no? Y a raíz de esos 9 años de investigación es que se genera esta guía para maestros y maestras que se llama Arrancando mitos de raíz. Es una guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico. Y como decía, pues un equipo interdisciplinario que quiero destacar acá, porque pues Inés Canavales, psicóloga clínica, Jessica Gaspar Concepción de teatro, que también es sumamente importante integrar las artes. Esta servidora, que soy psicóloga social comunitaria, Sherry Cuadrado, archivista, Isar Godró, que es antropóloga, María Reynat Pumarejo, activista también en el colectivo ILE, y Hilda Llorens, que es antropóloga. Este equipo interdisciplinario realmente permite tener unas miradas múltiples, y ustedes también estarán en equipos multi o incluso interdisciplinarios, de poder enfocar ¿verdad? Cómo se ha problematizado el asunto del consumo digamos, de riesgo. ¿Qué es riesgo? ¿Cómo se define? ¿Desde qué paradigma? ¿Desde qué óptica se está definiendo el riesgo? En nuestro caso, teníamos la intención desde un inicio de trabajar hacia una educación antirracista. Así que la invitación es a remirar con estos lentes nuestra cotidianeidad. Es decir, acá están Huelmo y nuestra Ixamara de Colectivo ILE, que exhortan a lo mismo que estamos haciendo día a día, revisitarlo, remirarlo, porque ahí es que habitan los supuestos que hay que desmantelar. Así que esa es la primera exhortación que queremos hacer, y por eso invitamos a escribir en el chat, o según sientan ¿verdad? El interés de que puedan abrir el micrófono para contestar en una frase o en una palabra. ¿Cuál es el mensaje que vemos aquí con estas imágenes? ¿Cuál es el mensaje? Les dije que iba a ser interactivo en unas partes. Así que esto es rompiendo el hielo. Aquí no hay respuestas, ¿verdad? Correctas, incorrectas. Estamos en un proceso de diálogo, que es lo que queremos. ¿Cuál es el mensaje con estas imágenes? La mezcla de raza. Sí, gracias, Carlos. La mezcla de raza, estás refiriéndote entonces a la imagen allí a la izquierda. ¿Qué más vemos en términos de la mezcla de raza?
¿Cómo está la ubicación? ¿Cómo están ubicados esos cuerpos? Gracias, Carlos. ¿Encadenados? ¿Encadenados? Y quizá lo que yo veo es donde están las tres mujeres, como la mujer del medio trae joyas, trae un poco más de ropaje y las otras no. Sí, en términos de, digamos, accesorios. Y en términos de la ubicación de estos cuerpos, de estas cuerpas, ¿cómo lo describirían? ¿Cuál es el mensaje? Están en la periferia, como en función de sostener o apoyar ¿verdad? A la persona que está en el centro, ¿verdad? Que es como el eje sobre lo que todo se mueve alrededor de eso, que es la persona blanca. Así que un poco ahí también Exacto. alguien lo puso en... Y si me pueden leer el chat, porque por alguna razón no lo estoy viendo acá. Si quieren compartirlo. Hay varios comentarios. Hay una pregunta muy buena Ajá. De Laura Guzmán, pero la voy a hacer ahorita. Ok. Para irme, hay un comentario sobre la imagen que dice: la imagen que vemos con el hombre me indica la esclavitud encadenada que está presente en el Caribe. Y Laura Guzmán dice: y en los Estados Unidos y el resto del mundo. Así es. Y en la imagen de la izquierda, como traían, pues ahí hay una centralización allí, hay un enfoque. Y como han traído, pues acá ahí evoca así la llamada mezcla de las razas. Sin embargo, pues no todo el mundo está en la misma posición. Traen el asunto de las prendas o de quién tiene, ¿verdad? Digamos, unos accesorios allí. El asunto de las cadenas, cómo está presente en la imagen de la mujer, digamos que representaría la negritud o la raíz africana, y en la imagen del hombre, quien está ahí enñangotado, ¿verdad? En un suplicio, en una imagen de suplicio. Entonces, estas imágenes están ahí día a día en nuestra cotidianidad. Un poco lo que queremos es cuestionar y con ese ojo crítico, remirarlo y pensar como muy bien traías, Carlos, fíjate, cuando traes el asunto de la mezcla de tres razas, me evoca también en refranes que tenemos ahí cotidianamente, como por ejemplo, mejorar la raza, que está tan presente en nuestra cotidianidad. ¿Mejorar la raza es lo mismo que la mezcla de tres razas o está de alguna forma presentándose aquí esa jerarquía? Porque cuando se habla de mejorar la raza, de lo que se habla es precisamente de que hay que blanquearla, ¿cierto? Así que estas imágenes de algún modo representan una posición, una postura, y son imágenes que están ahí presentes continuamente en nuestra cotidianidad y que queremos cuestionar. Así que en el trabajo antirracista tenemos un sinfín de retos, pero quiero puntualizar en tres. Primero, que el racismo no existe, ¿verdad? Que hay una negación de que exista el racismo y todos somos iguales ante los ojos de Dios. Estos son frases neutralizadoras que encontramos para no seguir hablando del tema. Todos somos negros o todos somos iguales. Así que ojo con estas frases, porque pretenden cerrar la comunicación sobre el tema. Segundo, la invisibilización del racismo antinegro cotidiano. Y esto es cotidianamente. Y tercero, la pobreza en el lenguaje antirracista y la carencia de definición, más allá de la experiencia personal. Sí, yo tuve una experiencia con tal persona, pero sin embargo, pues se queda a un nivel individual, más interpersonal y no institucional. Así que esa mirada, ese lente sigue siendo todavía un reto, el mirar
cómo se dan nuestras instituciones. Y cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de la familia, estamos hablando de la escuela, estamos hablando de la universidad, estamos hablando de nuestros trabajos y de ese lenguaje que utilizamos, porque el lenguaje va más allá de lo que decimos, sino que tiene que ver con lo que está acá, lo que estamos pensando y cómo vamos a interactuar con otras personas. Eso es parte de lo que hay que seguir desmantelando. Vamos a definiciones básicas desde el referente, desde dónde estamos partiendo para tener un referente en común. Y es que definimos raza como un concepto sin base científica, desarrollado en función de los procesos de colonización y esclavitud, que clasifica arbitrariamente a los seres humanos en grupos de acuerdo a las características físicas o fenotípicas, el pelo, la tonalidad de piel, el concepto de raza no tiene un fundamento genético, y vuelvo y lo repito porque esto es una confusión continuamente. El concepto de raza no tiene fundamento genético, pero sí tiene unas consecuencias sociales y políticas y económicas. ¿Por qué? Porque ha sido una construcción social, y construcción social quiere decir que es algo aprendido. Así que de acuerdo a lo que vamos aprendiendo de quién es y quién no es negro, negra, quién es una persona negra, de acuerdo a lo que vamos aprendiendo de quién es una persona blanca, tenemos una serie de prejuicios, estereotipos que vamos a aprender, que están y que hay que desaprender. Y que se presenta socialmente de una forma jerárquica, según la raza percibida, y confiriendo privilegios, por supuesto, y adjudicando valores a partir de esa clasificación. Si hay alguna duda sobre ese concepto, si no, pues vamos entonces a esta otra definición de lo que es racismo, que lo estamos definiendo como un sistema, y es algo que nuevamente ha estado ahí a partir del movimiento Black Lives Matter y el asesinato de George Floyd, y el trabajo que hemos venido haciendo por décadas el colectivo ILEI y otras colegas en términos de investigación. El racismo es un sistema de ideas y prácticas fundado en la falsa creencia de que una raza es superior a otras, en la falsa creencia de que hay unos superiores a otros, ¿verdad? El racismo otorga privilegio a unos grupos y rechaza a otros grupos. Y en ese sentido, en Puerto Rico de América, el racismo entonces asocia lo negro, lo africano, ¿a qué? Pues a lo feo, la carencia de inteligencia, atraso, que no está desarrollado. Cuando ustedes piensan en África, por ejemplo, que hay veces se piensa en África como si fuera un país, no un continente de 54 países, ¿en qué piensan? ¿Cuáles son los referentes que tenemos de África? Eso ha sido parte del distanciamiento, de ver a África como algo del pasado, no como parte de nuestro presente también, que está aquí presente hoy día. Y lo blanco, que se asocia a lo europeo, cualidades positivas, a lo bello, a lo desarrollado, a lo moderno. Esas son las nociones que imperan allí al momento de pensar en racismo. Y de Mariluz, ¿puedo hacerte sí, una pregunta? Porque lo dices adelante, seguro. temprano. Gracias por todas las Laura, definiciones. adelante. Sí, Gracias por todas las definiciones, porque pienso que a veces hablamos en abstracto, sí, pero hice una pregunta más temprano porque a mí siempre me queda la duda, por lo menos desde la mirada de los Estados Unidos, donde hablamos del racismo o la definición de quién es negro o no, o quién es esto o no, sí. y no tenemos la perspectiva anticolonialista y antiimperialista que Exacto, tiene la mirada puertorriqueña. Por ende, es muy difícil a veces cuando hablamos de raza en este país, nos quedamos solamente en este país y de hecho diferenciamos esclavitud como si aquí la esclavitud se hubiera acabado, que no se ha acabado. Tenemos mucha gente en prisión, mucha gente en condiciones absolutamente similares a la prisión. ¿Cómo ustedes miran
la definición de antirracismo, que puede ser equivocada si no vemos el racismo como un instrumento de, digamos, del sistema colonialista e imperialista, el capitalismo, que hace que la negritud y otras comunidades indígenas sean las atacadas, no solo por su color, sino por su fuerza, su poder, ser mayoría. Sí, y para esos efectos es que vamos a trabajar con entender la historia, entender los supuestos que están ahí en los procesos de racialización. Y cuando traigo que hay una confusión entre raza y racialización y racismo, con estas ideas neutralizantes de que todos somos iguales, todos somos humanos, ¿verdad? Pues sí, todos somos humanos, humanas, pero ¿de qué forma vamos a atajar el problema y la problemática de racismo y colonialismo si no entendemos y si no apalabramos y no reformulamos lo que existe? Hay que remirar lo que está, cómo está operando, y cuando uno habla de negritud en el contexto de Puerto Rico, hay que ver el contexto donde uno está dialogando. Hay que entender las posturas y supuestos que están ahí en los procesos de racialización. Porque si yo digo, negra, ven acá, en mi familia, a mí todo el mundo me dice negra y esa es parte del amor y la confianza, pero si uno está en otro contexto, donde hay una relación de poder, como he escuchado en trabajos, donde dicen negrita, ven acá, eso es otro negrita. Hay un contexto donde es de tú a tú y de amor, etcétera, y hay otros contextos donde se utilizan para oprimir. Así que entender esas llamadas microagresiones que no son pequeñas, es que están ahí todos los días están ahí. Es como de los primeros pasos. Y entonces, para entender que no es algo de hoy, ahí es que hay que ir también a procesos históricos. ¿De dónde surge esto? Esto no es de hoy, como decía Jennifer, ¿verdad? Esto no es de hoy. Y es que el proceso de colonización y esclavitud fueron fundamentales para pues todas las Américas y de lo que hoy conocemos en el contexto de Puerto Rico como Puerto Rico, se fundó desde esa óptica de opresión, desde ese sistema de opresión que en Puerto Rico, como vemos ahí, existió por nada más y nada menos que casi 400 años. Y la abolición de la esclavitud surge en 1873, que eso es apenas hace 5 generaciones tal vez, 4 o 5 generaciones. Por eso, entonces hablamos de que se abolió la esclavitud, pero en ese momento no hubo una repartición de tierras y bienes equitativamente. En ese momento, de hecho, la esclavitud se habla de la esclavización, ese sistema en Puerto Rico incluso duró 3 años más, porque se exigía que estuvieran 3 años más bajo las haciendas, bajo el sistema que tenían. Y entonces hay que entender esa historia para poder desmontar ese discurso y ese lenguaje racista antinegro. Y en el contexto de Puerto Rico, pues, y en esto, en las Américas podemos hablar de que se abolió la esclavitud, pero no se ha abolido el racismo. Es una secuela, una consecuencia de todo este sistema. Lo vemos otra vez en los símbolos que se utilizan hoy día. Este es el símbolo del Instituto de Cultura de Puerto Rico. ¿Qué vemos aquí? Nuevamente, ¿cómo están ubicados los cuerpos? ¿Y qué representan? En Puerto Rico, como bien decía Carlos, desde un inicio se habla de las llamadas mezclas y de las 3 razas, que
son indio taíno, español blanco y negro africano. Esa es de la forma que se ha conceptualizado. Sin embargo, si vamos otra vez a aquella otra imagen que teníamos allá, en este caso, pues se representan básicamente del mismo modo, con esa centralización. Además vemos los objetos que tienen en las manos, ¿verdad? El taíno pues tiene su caracol, el africano pues tiene su machete y su tambor, y no sé si ven en el centro, pero entonces, exacto, tiene su libro representando lo intelectual, como si la inteligencia, ¿verdad? Como si tocar instrumentos o trabajar no conllevara inteligencia, y como si tocar pues los caracoles pues tampoco. Así que hay supuestos, hay imágenes que están ahí, veamos los símbolos que están a nuestro alrededor, veámoslo en nuestro contexto laboral también, es una invitación en nuestras familias. Así que, y aquí hay una pregunta de interseccionalidad, no solamente en términos raciales. ¿Qué otro asunto vemos aquí en este símbolo del Instituto de Cultura de Puerto Rico? ¿Qué hace falta? ¿Qué otro, cuando hablamos de quiénes están aquí representados y quiénes no? ¿Quién falta? No sé si alguien escribió porque no lo puedo ver en el chat, pero Sí, acá escribieron que no hay mujeres. Yo bueno, comenté que no hay mujeres ni niñas. ni niñas, Eh, exacto. Exacto. Ese es el lente, otros lentes, ¿verdad? Que uno también hay que integrar continuamente, tener esa mirada interseccional. ¿Cómo estamos representando la puertorriqueñidad? ¿Quiénes están incluidos y quiénes no? ¿Quiénes están excluidos y excluidas de la imagen, del imaginario? Hay una crisis de imaginación en términos de cómo se representa en unos espacios. Hay unos espacios de permisividad, pero hay otros que no. Y este es el icono oficial del Instituto de Cultura. Y acá, en esta imagen, pues quiero hacer la salvedad de que no me estoy delimitando a un solo partido, pero sí, esta fue una de las portadas durante la gobernación del ex gobernador Ricardo Rosselló, donde decía: mujeres asumen el liderato del país. Administración de Ricardo Rosselló designa 25 mujeres al gabinete, agencias y divisiones administrativas. ¿Qué vemos aquí en términos, nuevamente, miren, utilizando los lentes antirracistas? ¿Qué podemos observar? Marilu, aquí hay varios comentarios que me gustaría compartir. Por favor, Veo adelante. esa foto y me parece una cosa, o sea, increíble. No hay ni mujeres racializadas ni mujeres con pelo rizo, como si en este país no bastara. Así Pero es. por acá hay Taylor Pearson, creo que se pronuncia así, dice: implica que la cultura de Puerto Rico viene de los conquistadores, la colonización, y no los indígenas, quienes ya vivían allí antes de que los conquistadores llegaran. La Sara Paz González nos dice, nos escribe: la centralización del colonialista conquistador como el educador versus el indio negro como con armas. Y sí, alguien pone como que la representación en la foto de personas visiblemente blancas o Exacto. más claras. Exacto, más clara. Y pues esto va más allá, obviamente, que ese gabinete. Tengamos esa mirada actualmente de quiénes están allí representando, y no solamente quiénes están y quiénes no, sino que además cuál es la agenda antirracista, porque uno podría tener una persona evidentemente negra en este gabinete, pero no atender intereses de sectores evidentemente negros o afrodescendientes en Puerto Rico. Actualmente, miren, me sobran dedos de esta mano porque hay menos de 5 personas evidentemente negras con esos intereses. Está la senadora Ana Irma Rivera Lacén,
y algunos otros, pero sí contados, que tienen esa agenda y que están llevando a cabo política pública en esa dirección. Sí, Carlos, adelante. Eso es lo que le llaman la sangre azul, o La las personas de sangre sangre, azul, la sangre azul, o son no, palos no de, sé, porque yo lo entiendo como que tiene que ver con la policía. Es como, o yo los lo he príncipes entendido, o pero los en el reyes. contexto de Puerto Rico, bueno, sí, hay que ver desde dónde están trayéndolo, en qué contexto, porque lo he visto en varios contextos, ¿verdad? El asunto político, y nuevamente, esta es una foto que está ahí de esa administración, pero es algo que se ha perpetuado a lo largo de toda la historia de gobernación en Puerto Rico. Así que el asunto no es solamente que haya personas evidentemente negras o la falta de representación, sino que haya una agenda también que defienda esos intereses, que me parece que es sumamente importante. Y no sé si recuerdan los resultados del censo, pero esta es la herramienta principal que tenemos para recopilar datos sobre racialización en Puerto Rico, es el censo, y es el censo de Estados Unidos, que nos presenta las categorías de allá, con la traducción de estos conceptos. Y eso es todo un problema, porque no se trabaja con conceptos de aquí. Cuando se le pregunta por la raza, las opciones son blanca, negra o africana americana, cuando en el contexto de Puerto Rico no se utiliza afroamericana, en el contexto de aquí, india americana o nativa, etcétera. Así que ya de por sí, esto es parte del reto, de uno de los retos que tenemos y que estamos enfocando el cómo poder recopilar unos datos que sean más fidedignos, porque si el censo pues busca atender también eventualmente donde hay unas necesidades. Y si no tenemos un instrumento adecuado, pues no nos permite recopilar esta información. Ustedes recordarán cuáles han sido los resultados de los censos de Estados Unidos en Puerto Rico. Y es que en el año 2000, 81% se identificó como blanca solamente. O sea, en el 2000, Puerto Rico era más blanco que países europeos, si nos dejamos llevar por esto. Ya yendo ahora al 2020, hubo una reducción drástica a 17% y entendemos que tiene que ver con varios fenómenos sociales y esfuerzos de organizaciones, porque ahí ha habido campañas por parte del colectivo ILE junto a 45 organizaciones. También nuevamente el asesinato de George Floyd y además el fenómeno Donald Trump, ¿verdad? Que está ahí presente en términos de que Puerto Rico nos llegó el mensaje de que no somos parte de Estados Unidos en igualdad de condiciones. Por lo menos hubo un despertar en ese sentido y un reconocimiento de que somos colonia. Porque hace 10, 12, 15 años en Puerto Rico no había esa aceptación de que somos colonia. Imagínense, desde ese punto de partida, pues hay que comenzar reconociéndonos como colonia y lo que implica esto. Así que todavía hay un largo trabajo que hacer, pero como les decía, la senadora Ana Irma Rivera Lacén ha propiciado pues que el desarrollo de políticas públicas, y le traigo esto porque me parece que es pertinente, que podría ser pertinente para su organización. No sé si la coalición recopila datos sobre racialización, pero en Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto Rico, pero hay una política pública que es la ley número 24 que decretó
Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia. Esa semana de la abolición de la esclavitud se designa como con ese nombre para trabajar en diferentes iniciativas, y uno de ellos, en el artículo 5, ordena al Instituto de Estadística para recopilar datos sociodemográficos que permitan monitorear el impacto de estas y otras políticas públicas para la erradicación del racismo. Y en ese sentido, la doctora Izar Godró desarrolló un estudio para evaluar y hacer un diagnóstico de cómo se recopilan los datos sobre racialización en Puerto Rico, y encontró 3 cosas. Primero, que en varias agencias gubernamentales no hay datos. Y segundo, donde hay datos, se recopilan, pero tercero, donde se recopila, pues se recopilan de diferentes formas. No hay uniformidad. Así que en esa dirección es que estamos trabajando para recopilar datos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante recopilar datos sobre racialización? Bueno, si no tenemos datos, ¿cómo vamos a intervenir, verdad? ¿Cómo vamos a desarrollar soluciones? Así que esa es una primera exhortación. No sé cómo lo han trabajado en la coalición, pero sería interesante, pues, y ahí contamos con un sinfín de recursos, si es algo que ustedes están haciendo o les interesa llevar a cabo. Y entonces, volviendo al proceso de investigación, nos parece importante entender estas dimensiones de racismo. El racismo interpersonal, el discrimen y chistes y burlas suele ser lo más, como está representado aquí en esta imagen del témpano de hielo, del iceberg, es lo más evidente, es lo más visible, es lo que tenemos ahí de frente. Pero el reto es ese racismo, miren, que está aquí adentro, que está operando de forma internalizada, esa jerarquía racial que asume pues lo blanco como superior de forma natural y lo negro como inferior de forma natural, entre comillas, porque nuevamente esto es algo aprendido. Y por supuesto el reto de identificar el racismo interpersonal, y aquí les quiero traer unos ejemplos de la escuela, de parte de la investigación, cuando llevamos a cabo grupos focales en escuelas elementales aquí en Puerto Rico. Cuando se les preguntaba a la niñez, ¿qué cambiarían? Esto sin incluir la pregunta directamente sobre raza o racialización. ¿Qué cambiarían? Cambiarían los ojos porque quiero tener los ojos verdes, quiero tener el pelo rizo y feo y no me gusta el pelo rizo, no me gusta lacio, la nariz para tener la nariz perfilada, me gustaría ser blanca. Es decir, cuando hablamos de autoestigma, no hablamos de autoestima, proponemos hablar de autoestigma porque hay un estigma social. Hay unos prejuicios, estereotipos y nuevamente un racismo sistémico operando allí. Y parte de ello es lo que uno internaliza. Pero no es un problema individual, como muchas veces se escucha, no, esa es gente acomplejada. Ese es un problema que tiene aquella, o sea que aquí hay una invitación a utilizar el concepto de autoestigma, porque hay una responsabilidad individual, pero hay todo un sistema que está empujando en esta dirección, autoestigma racista. Y encontramos también que había maestras que dijeron haber tenido que intervenir con algún niño agresor o víctima de racismo en algún momento. Pero sin embargo, identificaban principalmente el racismo a nivel interpersonal. Es decir, cuando decían, no, que tiene piojo, aquel nene que tiene piojos, y cuando la maestra iba a ver, lo que tenía era un afro. Y de ahí se generaba todo el bullying o violencia escolar. Sin embargo, la dimensión de racismo institucional era invisibilizado y era más difícil de identificar. Entonces voy a ir acá a algunos ejemplos de racismo internalizado, que es lo más común, que tiene que ver con el lenguaje, el cómo lo internalizamos. Nuevamente utilicemos los lentes antirracistas
cuando decimos ese jefe ese jefe es un negrero. Eso es una bien común que yo he escuchado en el contexto laboral. ¿Es un negrero o es esclavista o es un explotador, digamos? Porque ya, bueno, hay que reconocer que la esclavitud se abolió, pero es un explotador, usemos el lenguaje apropiadamente. En lugar de aguas negras, lunes negros, mercado negro, la lista es infinita. Y en el chat, si pueden escribir, cuando hablamos del pelo de gente negra, ¿cuáles son los sinónimos del pelo de gente, de personas negras? ¿Cuáles son los? No estoy hablando de la respuesta políticamente correcta, sino de cuáles son los sinónimos que ustedes han escuchado para hablar del pelo de personas negras. Evidentemente, bueno, digamos que tienen pelo rizo. ¿Cuáles Por son los? acá, las personas ya están comentando, Sí. Mariluz. Sí. La Sara Paz escribió pasa, no sé lo que significa Pasa, sí, como las pasas, lo que se come, pero se describe el pelo como las pasas. Sí, Ya. Eso sí, no lo había escuchado. sí, Laura Guzmán nos comparte pelo malo, Tanagra Pajú. sí, Taylor nos escribe que en inglés le dicen nappy. nappy, O así nappy, es. no sé. Nappy Nappy. hair. Sí. Sí, y gracias por esas descripciones. Contexto de Puerto Rico, la primera que siempre sale, Laura, es pelo malo. Si hemos dado este taller 500 veces ha salido pelo malo, bad hair, y en ese sentido, pues, hay unas diferencias, ¿verdad? En las experiencias, como bien han traído Estados Unidos, Puerto Rico. Sin embargo, tengo que recalcar que también hay unas similitudes porque el racismo tiene sus bases en la opresión y la inequidad basado en esas nociones jerárquicas de racialización. Así que va a haber unos patrones que se repiten aquí, allá o donde quiera que uno esté. Por eso, pues en Estados Unidos también se habla del mal llamado pelo malo, bad hair, ¿verdad? Cuando vemos este uso de frases, pues estamos diciendo que aquí se reproduce un racismo lingüístico porque no es algo al azar, es un patrón. Es algo que se repite una y otra vez. Y de ahí es que estamos hablando de que se naturaliza, entre comillas. Se naturaliza, se acepta, se normaliza, se ve como lo normal. Lo vemos también al momento de solicitar trabajo. Yo he escuchado orientaciones en la radio donde ese pelo no lo puedes tener de X o Y, es principalmente dirigido a mujeres. Ese pelo tiene que estar planchado y eso es un 2, 3 de cómo una debe ir vestida, etcétera. Y en mi caso personal también tuve situaciones directas en el espacio laboral. De lo que estamos hablando es que son formas de ir tronchando económicamente unas oportunidades. Y eso que yo llegué al trabajo fue cuando llegué con mis trenzas, que hubo una crítica sobre mi peinado, pero ¿qué de aquellos que no llegan? Bueno, y en ese caso, pues les amenacé con que iba a traer un abogado, una abogada, cosa que no tenía, pero una tiene unas herramientas. Pero ¿qué de aquellas personas que no tienen herramientas y que ni siquiera llegan al espacio laboral porque al momento de ser entrevistadas, pues se les discrimina? O cuando escriben que son de La Perla o de una barriada, ahí, ¿a quiénes entrevistan y a quiénes no? ¿Cuáles son los currículum vitae, los resumés? Y en la población con quienes ustedes trabajan, remiremos ¿verdad? Esas oportunidades que son tronchadas y qué aspectos hay que seguir trabajando en esa dirección, porque no todo el mundo tiene igualdad, equidad, no igualdad, equidad. Que es lo que estamos buscando. Así que este lenguaje es mucho más profundo que decir aguas negras. En vez de decir pelo malo,
hay que remirar el lenguaje, porque en lugar de aguas negras, pues agua sucia. En lugar de pelo malo, pelo ensortijado, rizo, mentira blanca, pues mentira que no es nociva. En vez de denigrar, que es desennegrecer, degradar. Personas de color, invitamos a revisitar ese concepto. People, y aquí hay una diferencia con Estados Unidos. En Estados Unidos, desde los años 60, ha estado la coalición arcoíris, Rainbow Coalition, que aglutinó a personas que no eran blancas, no solamente afrodescendientes, latinas y asiáticas, para hacer unos reclamos. Así que People of Color en Estados Unidos es el término que se ha acuñado por unos sectores para hacer unos reclamos. Sin embargo, no es lo mismo decir personas de color en Puerto Rico, porque nuestras organizaciones hemos abrazado y acuñado el término de afrodescendientes. Así que invitamos, en vez de decir personas de color, pues el concepto político para hacer unos reclamos es que somos afrodescendientes, y ahí puede entrar diversidad de tonalidades de piel y características fenotípicas. Ahora, también invitamos a las personas que así lo sientan, pues identificarnos como persona negra, y yo me identifico como mujer puertorriqueña negra, consciente de que las razas son una construcción social, pero es como una identidad política en el contexto del racismo y de nuevamente esa jerarquía que todavía está allí. Así que esa es la invitación en términos de negritud y afropuertorriqueñidad o afrodescendiente, que podemos abrazar todos, todas y todes. Pero negritud ya tiene que ver con unas características fenotípicas que no todo el mundo tiene. O sea, no es lo mismo, y esa es parte de la conversación, ser clara de piel, rubia, y decir que una es afrodescendiente a una persona que sea evidentemente negra, oscura e incluso más oscura de piel que yo, que diga que es afrodescendiente y negra, porque las experiencias del día a día son diferentes. Y esta es una de esas conversaciones difíciles que todavía falta seguir teniendo aquí en Puerto Rico en términos de cómo se dan los privilegios de acuerdo al colorismo, que tiene que ver con el racismo por tonalidad de piel. No son las mismas experiencias. Esa es parte de la conversación que también habría que tener en nuestro entorno laboral. Quiénes estamos, quiénes no, quiénes están representados en las poblaciones que estamos, con quienes trabajamos, quiénes son las poblaciones que se definen como poblaciones de riesgo, y mirarlo con los lentes antirracistas. Y entonces está este nivel de racismo internalizado que ha estado ahí, ¿verdad? Desde nuestra niñez, de cómo decoramos los cuartos, qué está asequible. Siempre traemos el asunto de los juguetes, que es otro ejercicio que podríamos hacer. ¿Qué juguetes tenemos disponibles? Y en Navidad hemos visto hasta la misma Barbie, una negra, una blanca, y la negra está en especial y la blanca está un precio, hasta eso, que suena ridículo, pero ahí está operando toda esa mentalidad. Las cremas de blanqueamiento que están en los mercados, o sea, todo eso hay que remirarlo. Y nuevamente el tema de privilegios invisibles. Puedo estar segura de que si uso mi pelo al natural, las personas en mi trabajo la considerarán apropiado y atractivo. Puedo encender la televisión y verme representada allí, o mis familiares. Puedo suponer que al mudarme a una urbanización cerrada no voy a ser visto con sospecha. Puedo estar seguro de que mis hijos, hijas, hijas respetan las normas del colegio. No van a encontrar problemas, como hemos visto en la revista étnica, que presentan cómo estudiantes evidentemente negros no pueden ir con ciertos recortes, y ahí documentan cómo hay unas reglamentaciones. Hay colegios donde dicen no se permiten recortes étnicos en algunos colegios. Nuevamente, estas son formas
ir socavando y marginalizando unos grupos. Si me para un policía, puedo estar segura de que no ha sido porque sospecha del aspecto fenotípico de mi aspecto, como le pasó a mi hermano en su adolescencia, que lo bajaron del carro junto a mi primo, lo encañonaron la policía y de momento suena la radio diciendo que era otro carro que estaban buscando y así mismo se montaron en el carro sin pedir disculpas la policía. Así que todo este perfil hay que remirar cómo es que se está dando. Y puedo incluso ir a comprar a las tiendas y comprar curitas o maquillaje. Y cuando dicen que es color carne, que sea de mi color. Son ejemplos bien básicos, pero ahí es parte de esa cotidianidad. Entonces, acabamos a este ejemplo que no es solamente institucional, sino interpersonal, y estas dimensiones están entrelazadas realmente. Pero este ejemplo de racismo institucional lo traemos desde esa óptica y nos parece que es importante por la forma en que se criminalizan nuestros jóvenes desde etapa elemental e intermedia. Tenemos el caso de Alma Yarida Cruz, que a los 11 años, esto fue hace unos años atrás, hace poco, fue arrestada, esposada, procesada y con 5 cargos de agresión. Una niña de educación especial de Loíza en una escuela, ¿verdad? Su madre había asistido a la escuela durante 2 años porque su hija decía que estaba viviendo bullying, que la molestaban día a día, mona, esto, lo otro, todos los días, casi todos los días la molestaban. Pues, ¿qué hizo la niña? Un día, pues reaccionó, fíjense, después de 2 años, porque en la escuela no hicieron nada. Entonces, cuando la escuela no hace nada, el principal no hace nada, la trabajadora social no hace nada, eso es una respuesta institucional de no respuesta, de ignorar el problema. Pues la niña tomó cartas sobre el asunto y reaccionó, y por ello fue arrestada. Gracias a los medios de comunicación, a esfuerzos de organizaciones y por supuesto a su madre y a ella misma y a esfuerzos de los abogados que trabajaron en este caso, la niña le removieron los cargos. Pero ¿cuántos de nuestros jóvenes, nuestras jóvenes son apresados? ¿Cuántos son arrestados desde esta etapa? Son niños, niñas, la niñez. ¿Y cuáles rostros son los que vemos allí? ¡Qué casualidad! Pues no, no es casualidad que los rostros de nuestra niñez que son encarcelados sean negros o evidentemente negras. Por eso la importancia también de los datos y de poder seguir recopilando los datos para llevarlo a unas acciones en concreto que contribuyan a la transformación. Entonces, acá tal vez voy a ir un poco más rápido, pero los textos escolares, eso es parte de racismo institucional, porque los textos son la herramienta que utiliza el maestro o la maestra del maestro para enseñar. Cuando exploramos en aquel entonces, en el 2004, los textos de estudios sociales reproducían el mismo racismo y describe por primera vez cuando hablan de las llamadas 3 raíces, hablan de las características físicas de los esclavos africanos como piel y ojos oscuros, cabello rizado, grueso, nariz ancha. Entonces, se pretende al final decir, a los esclavos también les gustaba la música, el baile y la narración de historietas. Identifica las características físicas y personalidad que corresponden al africano. Y entonces nuestro niño y niña de hoy, africano de hoy, es cuando la maestra leía ahí que íbamos al salón de clase, pues todos los niños evidentemente negros se tapaban porque las imágenes continuamente que veían en los textos eran imágenes degradantes, eran mensajes
que no representa el cimarronaje, la lucha, la resistencia. Además habla de historietas, no de historias. Entonces, en contraparte, pues la descripción de los españoles, pues los representa con personalidad. Los españoles eran ágiles de pensamientos, ambiciosos de poder y riquezas, valientes y diestros en las armas. Así que cuando preguntaba quién quiere ser el español, pues todos levantaban las manos. Esa es la experiencia, y vemos la resistencia y la gestión taína versus nuevamente la sumisión. Esto era lo que se veía, y les tengo que recalcar que todavía vemos este patrón de sumisión, y al momento de tener un concurso, o bueno, en este caso en un salón, la mayor parte de los niños crearon dibujos entonces similares a lo que están viendo en los textos. Y este es un dibujo en la Semana de la Puertorriqueñidad, donde hicieron un concurso, y este fue el dibujo que la escuela seleccionó. Nuevamente, pensemos en esas imágenes del Instituto de Cultura y ese primer ejercicio que hicimos. ¿Dónde está ubicada la pareja blanca, etcétera? ¿Dónde están las otras? Vemos nuevamente esa jerarquización. Lo vemos en los capítulos, en los diferentes murales en Puerto Rico. Y bueno, sí quiero recalcar que nosotros trabajamos con 5 mitos acerca de la herencia africana en Puerto Rico. Estos son los 5 mitos. Pueden encontrarlos y mirarlos más detenidamente. Está en el portal educandocontraelracismo.webs.com. Lo pueden encontrar allí, pero básicamente lo que estamos trabajando es que hay más de 5 mitos sobre África y la herencia africana, pero trabajamos con estos, y la invitación sería un poco mirar cómo opera todo esto en el contexto donde estamos. Se habla de África como un lugar homogéneo, primitivo. Como decía, a veces se habla como si fuera un país, cuando es un continente diverso, etcétera. Se habla del esclavo como una víctima pasiva cuando está ese cimarronaje, y esa gesta de proactividad hay que seguir recalcándola, entre otros mitos. Y nosotras explicamos cada uno de ellos proveyendo herramientas específicas, conceptuales y pragmáticas, pero que una podría también hacer esa mirada en términos de cómo se da cotidianamente en nuestros contextos. Para finalizar, quiero traer estas 10 recomendaciones para trabajar con el racismo a los niveles que hemos hablado, individual, interpersonal e institucional. Y es que pues hay que desaprender el racismo internalizado, a tener unos momentos, digamos, de autoexaminación y cómo opera esto en mi cotidianeidad. ¿Cómo resuena el racismo? ¿Cómo ha estado en mi vida? ¿Ha estado presente? ¿De qué forma en mi familia? Reflexionar sobre el racismo sistémico y los privilegios invisibles. Impulsar cambios antirracistas en el entorno familiar y laboral. Reconocer el colorismo y aquilatar la identidad blanca al contexto colonial. Ese proceso de búsqueda de datos, ver cómo se da en nuestras instituciones, es algo que está ahí o no, pues tener esa conversación y tener la conversación sobre los conceptos. Nosotras desde el instituto estamos proponiendo una mirada sobre esto, y tenemos como una guía que les podemos proveer si es algo que les interesa. Nuevamente, pues celebrar, sí, la mezcla de nuestra afrodescendencia y negritud, y nuevamente verla como una identidad política, porque no es solamente verla porque la negritud y la afrodescendencia es bella, sino verla dentro del contexto del racismo y colonialidad. Queremos transformar, queremos cambiar,
esa situación de injusticia y de inequidad. Y rechazar definitivamente chistes y comentarios racistas cuando los vemos, el poder tomar postura. Entiendo que uno tenga que seleccionar las batallas, porque si no uno está en esto continuamente, pero sí tener, digamos, una forma que yo reacciono si estoy en un lugar donde hay personas haciendo chistes, pues devolviendo la misma frase a modo de pregunta a la persona, un poco para que lo cuestione, ¿verdad? Promover el desarrollo de representaciones dignas a la negritud. Con toda esta coyuntura de COVID, ¿cómo se está representando la negritud? Miren aquí como la persona que infecta, que podría estar infectando. Así que esto hay que mirarlo y por supuesto buscando imágenes dignas. Este es no sé quiénes de aquí son de Ponce o han estado en el sur de Puerto Rico, en Ponce. Esta es una imagen que representa la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. ¿Y cómo está? Nuevamente, enñangotado, está con las cadenas, cuando hubo toda una población que luchó y que fueron cimarrones, y que una población negra y afrodescendiente liberta, que hay que reconocer. Y hay otras imágenes aquí mismo en el Caribe que representan la negritud de una forma más digna. Está en Guadalupe, la mulata Soledad, en Brasil. Rescatemos estas imágenes de forma digna. Cuando pensamos en el jíbaro puertorriqueño y la jíbara puertorriqueña, eso es algo que también hay que trabajar. No es solamente esa imagen blanca, hay que porque mi abuelo era jíbaro. Si vemos quiénes eran los agricultores, quiénes eran los que cortaban la caña, ¿verdad? Y agricultoras post esclavitud. Así que todo ese imaginario hay que revisitarlo. El imaginario de quién es el maestro, que siempre se reconoce a maestro Cordero, pues con la mirada interseccional, veamos a la maestra Celestina Cordero también, que era su hermana. Nuevamente, recomendamos incluir esta variable de raza y color en las investigaciones, denunciar las prácticas laborales, o digamos, no denunciarlas, sino incorporar las prácticas laborales antirracistas, debía haber dicho ahí, y apoyar programas e iniciativas que brinden apoyos diferenciados a familias pobres y negras. O sea, que son algunas recomendaciones que tenemos para mirar, y más allá de pensar en igualdad, pues entonces hablemos de equidad, que hay diferentes formas de subsanar o buscar esa equidad de acuerdo a las necesidades específicas de cada población. O sea, que no es darle lo mismo a todo el mundo, sino ver cuáles son las necesidades. ¿Qué vemos aquí? Por último, en el chat, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en esta imagen? Pues yo vi primero como la cara de un niño mirando a lo lejos, pero después vi la cara de una persona anciana o mayor, ¿verdad? Sí. Con un pañuelo. Pero al principio vi como, esas son las dos cosas que veo, a lo mejor hay otras cosas más. Tremendo, Tanagra. ¿Todo el mundo ve lo que describió Tanagra? Dos imágenes. ¿Todo el mundo ve dos imágenes? Ay, yo me siento bien mal porque yo siento que yo no veo dos imágenes. No te sientas mal, Jennifer. Es parte precisamente de lo que ocurre con el racismo. Y es que puede estar frente a nosotros y no vemos las diferentes dimensiones. Puede estar, de hecho, está frente a nosotros, a nosotras, nosotros, pero no lo vemos. Y acá pues sí hay una joven como mirando hacia atrás y una mujer vieja mirando de lado. Digamos que la nariz de la mujer vieja es la quijada de la mujer joven. Así que, y que el cintillo rojo vendría siendo el collar
de la joven, mientras que es la boca de la mujer vieja. Y precisamente esa es como la discusión, ¿verdad? Que podemos tener al momento de desmantelar lo que es el racismo, el poder tener estas conversaciones, el poder compartir las diferentes perspectivas para darnos cuenta de cómo queremos transformarlo, de cómo identificarlo para empezar y cómo transformarlo. Y es que pues los medios, pues ahí hay un sinfín de ejemplos cuando vemos lo que es lo bello, la estética, que estas son imágenes bellas evidentemente, sin embargo siguen siendo las portadas principalmente que vemos, cuando puede haber alternativas afrocaribeñas, digamos, que respondan más a nuestra realidad. Y también no tengo aquí incluido, pero la revista étnica, dirigida por nuestra Glorian Sacha Antonetti Lebrón, incluye esa agenda, esa mirada de tener representación digna de imágenes de personas evidentemente negras, y no solamente imágenes, sino los trabajos y aportaciones que se están haciendo aquí en Puerto Rico. Nuestra niñez, necesitamos cultivar esto desde nuestra niñez, no solamente para los adultos, y en ese sentido estamos apostando a que somos más que un color de piel, y hay aportaciones que no solamente se limitan a la bomba, a la plena, a los folclóricos, sino también a otras dimensiones políticas, de la literatura, los medios de comunicación, Yolanda de la literatura, Yolanda Arroyo Pizarro, Mayra Santos Febres, Mari Ramos, como decía, pues en la política, ahora la senadora Naima Rivera Lacén, o sea que la herencia africana es ritmo, lenguaje, comida, música, folclore, sabor, espiritualidad, y también es invención, creación, adaptación, inteligencia, resistencia y resiliencia, belleza, diversidad y puente. Tenemos este lema de etíope, este proverbio etíope que siempre nos acompaña, y es que cuando las telarañas se juntan, pueden atar a un león. Ahí vamos. Sin más, pues quiero entonces dejarlo para reacciones, preguntas. No sé si en el chat hay algunas preguntas, pero confío pues que los objetivos de empezar esta conversa y definir algunos términos y las 3 dimensiones pues hayan quedado ahí plasmadas, particularmente con los ejemplos que hemos compartido del escenario escolar. Yo quiero empezar por agradecerte, Mariluz, por la información, por compartir no solamente de tus conocimientos, saberes, experiencias, sino también como, o sea, explicar algo tan complejo y hacer que uno lo pueda entender. Yo creo que eso tiene un valor increíble en este contexto. Así que me hago eco de las palabras de Mariluz. Hay comentarios, preguntas específicas sobre la temática. Aprovechemos estos minutitos. Y ver la pertinencia también en el contexto, como decía al inicio, ustedes son los expertos, las expertas. Mi foco ha sido en el ámbito de educación porque ahí es que estoy inmersa, pero sin embargo, pues la idea es ver de qué forma está esto presente en el contexto de trabajo suyo, donde ustedes están, y qué ejemplos perpetúan la inequidad racial en su contexto laboral, o bueno, cualquiera de las instituciones donde están. Eso, básicamente. Me gustaría ver si hay alguna duda, pregunta o algo en el chat que no haya podido ver antes. Hay algo en el chat, Mariluz, pero yo quería aprovechar como, de verdad, para agradecerte por estar aquí, por el trabajo que haces, el que has hecho, el que continuarás haciendo, y por todo lo que, ¿verdad? Eres una brava, y creo que
ha sido importante tener esta conversación hoy y eventualmente poder compartirla con otras personas que no están aquí, porque dentro de la comunidad de reducción de daños, esta es una conversación que se comenzó en el año 2016, cuando por primera vez en la historia de una organización como la nuestra dentro de Estados Unidos y a nivel, ¿verdad?, mundial, fue liderada por una mujer y una mujer negra, ¿verdad? Y ha sido un proceso duro y difícil tener unas conversaciones, ¿verdad?, acerca de lo que implica ¿verdad?, la intersección de la cultura de supremacía blanca y el racismo dentro de esta comunidad, donde estamos haciendo nuestro trabajo, y de la invisibilización de los trabajos de personas que han hecho reducción de daños por décadas, que han hecho reducción de daños en comunidades negras, en comunidades puertorriqueñas, en comunidades indígenas, ¿verdad? Que lo han hecho calladas y silenciadas muchas veces, ¿verdad? Y que muchos de nuestros espacios se entienden como espacios blancos cuando la reducción de daños no es algo blanco, es algo que viene desde hace centurias atrás porque es lo que nos ha permitido sobrevivir al día que estamos hoy, ¿verdad? Hemos sobrevivido como sociedad, como colectivo de gente negra, ¿verdad?, marrón, indígena, brown, black, indigenous, ¿verdad? Hemos podido sobrevivir porque hemos hecho esas prácticas de solidaridad, de resistencia, ¿verdad?, de ser contestatarias. Así que yo te agradezco, ¿verdad?, que has tenido, ¿verdad?, la deferencia con nosotras de estar en este espacio y de ayudarnos a un poco puntualizar la experiencia de lo que es la negritud y el racismo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y los paralelos, pero también las diferencias que hay. Yo te lo agradezco de todo corazón y he aprendido un montón. Salgo de aquí pompeada, Qué bien bueno. emocionada. Me alegra, gracias, Tanagra. Esa es la idea. Bueno, pues yo creo que si no hay como comentarios ni dudas, podemos ir cerrando el espacio. No sé si queda algo más, Tanagra.